La herida en mi frente todavía me dolía. Mi respiración era entrecortada después de arrastrarme fuera del auto destrozado en el fondo del barranco. Me tambaleé hasta el patio trasero de la casa de mi hijo, con lágrimas corriendo por mi rostro, pensando que finalmente había encontrado un lugar seguro. Pero, escondida detrás de la bugambilla, escuché la voz fría y cortante de mi nuera chillar por teléfono. ¿Cómo es que sigue Virsidá? ¡Inútiles! Les pagué para que pareciera un accidente. Mi corazón se hizo añicos, más que en el choque. Para colmo de males, cuando salí con mi aspecto andrajoso, mi hijo miró mi herida con asco y frialdad. Mírate, pareces una vieja loca y desaliñada. ¿Otra vez tomaste una sobredosis de tus vitaminas y estás alucinando? La risa burlona de la pareja resonó en el silencioso jardín, destrozando la última pizca de confianza de una madre que había sacrificado toda su vida por su hijo. Soy Amalia, tengo 55 años, y la historia que estoy a punto de contarte es el viaje para descubrir qué sucedió realmente en esa fatídica tarde. Cuando el amor familiar fue pesado en la balanza de la crueldad y la mentira, todo comenzó una tarde, mientras conducía mi vieja camioneta para entregar las últimas cajas de vino. El sol de la tarde mexicana caía a plomo sobre la sinuosa carretera de montaña, haciendo que el asfalto humeara como una sartén de aceite hirviendo. Apreté el volante, tratando de mantenerme concentrada en medio del calor sofocante y el polvo rojo que lo cubría todo. Solo quería llegar a casa rápido, pasar por la mansión de mi hijo Leandro para prepararle una sopa caliente. Pero una imagen en el espejo retrovisor destrozó esa paz. Un pesado camión negro apareció de la nada, pegándose a mi parachoques a una velocidad inusual. Toqué el freno, haciéndole señas para que mantuviera la distancia. Pero en lugar de reducir la velocidad, el motor detrás de mí rugió como una bestia salvaje. Un fuerte golpe por detrás me hizo saltar. Mi cabeza se estrelló contra el reposacabezas y el cinturón de seguridad se clavó dolorosamente en mi pecho. Aterrada, miré por el espejo retrovisor. A través del cristal polvoriento, vi al conductor. Llevaba un sombrero que le cubría la cara, pero sus ojos estaban desorbitados, dementes y fríos. No había rastro de alcohol en su mirada, solo instinto asesino. No se estaba quedando dormido, me estaba cazando. El camión se abalanzó de nuevo, esta vez por el lado izquierdo, tratando de empujarme hacia el acantilado. El chirrido del metal al rozarse fue ensordecedor. Chispas volaron por todas partes. A mi derecha había un abismo profundo, donde solo esperaban rocas afiladas. La rueda derecha de mi camioneta ya pisaba la grava del borde de la carretera. El vehículo se tambaleaba violentamente como si fuera a volcar. En ese momento de vida o muerte, mi instinto de años conduciendo por caminos peligrosos se despertó. Sabía que no podía competir en fuerza con esa mole de hierro. Justo cuando aceleró para dar el golpe final y lanzarme al precipicio, pisé el freno a fondo y giré bruscamente el volante hacia la izquierda. El camión se deslizó por inercia, perdiendo el impulso y adelantándose. Mi camioneta, fuera de control, giró sobre el asfalto caliente y se estrelló de frente contra los densos matorrales que crecían en el lado interior de la montaña. Se escuchó un estruendo terrible. El airbag se desplegó, golpeándome la cara y dejándome a oscuras. El parabrisas se hizo añicos, cayendo como una lluvia de cristales. Todo se sumió en la oscuridad. El fuerte olor a gasolina me despertó. Con la cabeza dándome vueltas, sentí un hilo de sangre caliente que corría desde mi frente hasta mis ojos, nublando mi visión. Un dolor agudo se extendía por mi viejo cuerpo, pero el miedo era aún mayor. Tenía que salir de allí antes de que el auto se incendiara, o antes de que ese loco volviera. Temblando, me quité el cinturón de seguridad y, con todas mis fuerzas, pateé la puerta abollada del auto. Caí sobre la tierra y las piedras, tratando de reprimir el dolor punzante en mi pierna izquierda para levantarme. El camión había desaparecido, dejando un silencio espeluznante en la solitaria carretera de montaña. A lo lejos, a través del campo de maíz ya cosechado y lleno de rastrojos, vi el techo de tejas rojas de la mansión de Leandro. Era el lugar más cercano, el refugio más seguro. La idea de mi hijo me dio fuerzas en mis piernas agotadas. Cojeé a través del campo, sin importarme las afiladas hojas secas de maíz que me cortaban la piel, ni el polvo que se adhería a mis heridas abiertas. Cada paso era una oración. Solo necesitaba llegar allí. Leandro me ayudaría,
Llamaría a la policía. Protegería a su madre. La imagen de mi hijo bondadoso, que siempre necesitaba la protección de su madre, era la única motivación que me impedía derrumbarme en el camino. Cuando llegué a la puerta trasera de la mansión, estaba casi sin fuerzas. Me apoyé en la puerta de hierro, jadeando, con el pecho doliéndome como si fuera a explotar. La bugambilla de un rojo intenso que mi nuera, Paloma, cuidaba con esmero, estaba en plena floración, proyectando una sombra fresca sobre el limpio patio de baldosas. La escena era extrañamente pacífica, en total contraste con el infierno que acababa de vivir. Iba a llamar a mi hijo, pero mis pasos se detuvieron. Al otro lado de la bugambilla estaba Paloma. Mi hermosa y elegante nuera caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la mano y una expresión de fastidio. Suspiré aliviada, dispuesta a empujar la puerta y entrar, pero su voz resonó, fría y cruel, helándome la sangre. No era la voz dulce y falsa de todos los días. Era el siseo entre dientes de una bestia salvaje a la que se le había escapado la presa. ¿Cómo es que sigue viva? Inútiles. Les pagué para que pareciera un accidente. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Ningún abismo era más profundo que esa frase. Ningún impacto era más doloroso que esta cruda verdad. Mis oídos zumbaban. Mi mano, que se aferraba a los barrotes de hierro, cayó sin fuerzas, temblando incontrolablemente. Retrocedí apresuradamente, escondiéndome detrás del grueso muro de piedra, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a romperme el pecho. Ese conductor loco no fue una coincidencia. Ese horrible accidente no fue mala suerte, fue un contrato de asesinato. Y quien firmó mi sentencia de muerte fue la mujer que vivía en la casa que yo compré, que gastaba el dinero que yo gané, la esposa de mi hijo. La brisa de la tarde trajo un frío que me caló hasta los huesos, aunque el sol todavía era intenso. Me deslicé por la pared, tapándome la boca para no soltar un sollozo ahogado. Me di cuenta de que no acababa de escapar de la muerte para volver a casa. Acababa de escapar de las garras de la muerte allá afuera, solo para entregarme en la guarida del diablo, en el lugar que yo llamaba familia. La oscuridad fue engullendo lentamente el jardín, pero yo seguía acurrucada detrás del frío muro de piedra, sin atreverme a moverme. El intenso aroma de la bugambilla sobre mi cabeza, un aroma que antes elogiaba por su delicadeza, ahora me revolvía el estómago. En ese silencio aterrador, mientras el dolor físico se adormecía temporalmente por el shock emocional, mis recuerdos volvieron en tropel. No llegaron en orden, sino de forma caótica, desordenada como fragmentos de una vieja película rota, uniéndose para formar una imagen cruel que durante mucho tiempo había elegido ignorar. Recordé el día en que Leandro trajo a Paloma a casa para presentarla. Fue un día de sol inusualmente hermoso, en medio de la temporada de lluvias. Paloma bajó del auto, radiante y elegante, muy diferente a las chicas de este polvoriento pueblo de Agaves. Era muy hábil, con palabras dulces y gestos amables, siempre sirviendo el té, preguntando por mi salud. Pero había algo en su mirada que me inquietaba. Cuando Leandro, emocionado, señaló los campos de agave azul que se extendían hasta las montañas, los ojos de Paloma no brillaron con admiración por la naturaleza, sino que se entrecerraron, escudriñando y calculando. Su mirada era aguda, examinando cada uno de los viejos muebles de roble de la casa, como si estuviera tasando una mercancía en lugar de admirar su futuro hogar. Su boda se celebró con gran pompa en la iglesia del pueblo. Leandro, mi hijo, estaba radiante de felicidad con su traje de novio. Miraba a su esposa con adoración y devoción, y Paloma, bajo el velo blanco inmaculado, tenía una sonrisa perfecta, tan perfecta que parecía industrial. En el momento de intercambiar los anillos, la vi mirar furtivamente hacia las bodegas donde se guardaba el vino añejo. En ese momento, me reprendí a mí misma por ser una suegra difícil y quisquillosa. Me dije que mientras mi hijo fuera feliz, eso era suficiente, que ya era vieja y no debía ser tan desconfiada. Pero luego, comenzaron a suceder cosas extrañas después de que se mudaron a esta mansión. Recordé las tardes de domingo cuando venían a visitarme a la antigua hacienda. Paloma siempre se mostraba como la nuera más devota de la región. Me traía pasteles, ropa nueva, y mientras yo estaba ocupada en la cocina preparando la cena, a menudo pedía permiso para subir al antiguo despacho de mi esposo para ayudar a mamá a limpiar. Después de cada una de esas limpiezas,
Mis títulos de propiedad desaparecían misteriosamente. A veces era el plano del terreno del sur, otras veces el certificado de derechos de agua para el riego. Yo buscaba desesperadamente, revolviendo toda la casa. En esos momentos, Leandro suspiraba y me miraba con lástima. «Mamá, otra vez lo dejaste en cualquier parte. Ya estás vieja. Es normal que tu memoria falle», le creí a mi hijo. Creí que realmente me estaba volviendo senil. Empecé a tener miedo de mi propia memoria. Tenía miedo de convertirme en una carga, de olvidar el rostro de mi difunto esposo, y entonces aparecieron las pastillas azules. Fue un regalo que Paloma trajo de un viaje a la ciudad. Me tomó la mano con ternura. Su voz era dulce como la miel. «Mamá, he notado que últimamente olvidas mucho las cosas y te cuesta dormir. Estas son las mejores vitaminas para los nervios. Le pedí a un amigo que me las trajera del extranjero. Recuerda tomarlas todos los días. Son muy buenas para la gente mayor». Me conmoví hasta las lágrimas. Tomé esas pastillas azules todos los días con una gratitud infinita hacia mi devota nuera, pero extrañamente, cuanto más las tomaba, más aturdida me sentía. Dormía todo el día. Mis extremidades estaban tan débiles que no quería levantarlas, y mi memoria empeoraba cada vez más. Había días en que me sentaba en el porche mirando los campos de agave sin recordar si ya los había regado o no. Me volví ingenua, lenta y completamente dependiente de mi hijo y su esposa. Cada vez que me quejaba del cansancio, Paloma me acariciaba el hombro y susurraba: «Es solo un signo de la vejez. Mamá, tú descansa. Nosotros nos encargaremos de todo en la hacienda». Y así, poco a poco, fui cediendo el control de la hacienda. Firmé los poderes que Leandro me traía, a veces sin siquiera leerlos bien porque mi vista estaba borrosa y mi mente aturdida por las pastillas. Pensé que le estaba dando el poder a mi hijo para que se hiciera cargo de la familia. No tenía idea de que estaba firmando mi propia sentencia de despojo. Ahora, sentada en la oscuridad, cuando la última pieza del rompecabezas, la cruel frase «¿Cómo es que sigue viva?», encajó en su lugar. La imagen completa se reveló con una claridad dolorosa. No había tal senilidad. Ninguna enfermedad de la vejez llega tan rápida y devastadoramente. Todo era una farsa. Las desapariciones de los documentos eran para que ellos conocieran los límites de las tierras y los aspectos legales. Esas pastillas azules no eran vitaminas, sino un veneno para adormecer mi razón, para convertirme en una anciana despistada y fácil de manipular. La devoción de Paloma durante todo este tiempo no era más que una fachada brillante para ocultar su malvado plan de apoderarse de la hacienda de agaves, el trabajo de toda la vida de mi esposo y mío. Dios mío, qué ingenua fui. Usé el amor de una madre para justificar todas sus acciones sospechosas. Me engañé a mí misma para mantener la llamada paz familiar. Tenía miedo de ofender a mi nuera, miedo de poner a mi hijo en una situación incómoda, así que elegí callar y tragarme mis sospechas. Me apoyé en el frío muro de piedra, respiré hondo, tratando de contener el dolor que me desgarraba el pecho y mis piernas agotadas. Si Dios me había salvado del abismo, no tenía por qué morir consumida en esta oscuridad. Con mi aspecto andrajoso, como un fantasma que acababa de salir del infierno, con la ropa rota y manchada de barro y una costra de sangre seca en la frente, salí de detrás de la bugambilla. El taconeo de Paloma sobre las baldosas cesó de repente, se dio la vuelta. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Vi cómo sus pupilas se dilataban al máximo. Su rostro perfectamente maquillado se puso pálido como el papel, sin una gota de sangre. Me miró fijamente, como si estuviera viendo a un muerto viviente. El brazo que sostenía el teléfono cayó a su costado. El moderno teléfono se estrelló contra las duras baldosas. Se escuchó un sonido agudo. La pantalla se hizo añicos, al igual que la falsedad que envolvía esta casa. Paloma balbuceó. Sus labios temblorosos no podían articular palabra. «Mamá, usted». Justo en ese momento, la gran puerta de cristal del salón se abrió de par en par. Leandro, mi hijo, salió corriendo al escuchar el fuerte ruido. Vio a su esposa petrificada y luego se volvió para verme a mí. Su rostro cambió de color. Corrió aterrorizado a sostenerme al ver a su madre en un estado tan lamentable. «Mamá, Dios mío, ¿qué te pasó? Sangre. Estás sangrando mucho».
gritó Leandro, con la voz quebrada por el miedo. Me rodeó los hombros con el brazo. Su mano temblorosa tocó la herida de mi frente. Aparté su mano, sin darle tiempo a preguntar nada más. Con todas mis fuerzas, señalé con mi dedo lleno de polvo a Paloma, que seguía allí de pie como una estatua. Pregúntale a tu esposa. Pregúntale por qué tu madre está así. Mi voz era ronca pero firme, resonando en el silencioso jardín. Leandro se volvió desconcertado para mirar a su esposa. Paloma retrocedió un paso, apretando con fuerza el dobladillo de su vestido de seda. Miré directamente a los ojos de mi nuera y grité. Lo escuché todo. Contrataste a alguien para que me matara. Ese camión loco, ese conductor, todo fue planeado por ti. ¿Qué acabas de decir por teléfono? ¿Cómo es que sigue viva, verdad? Querías que muriera para que pareciera un accidente, para quedarte con toda la hacienda. La cruda verdad revelada congeló el aire. Leandro estaba atónito. Dejó caer los brazos, mirando a su esposa con una expresión de total confusión. Paloma, tú. ¿De qué está hablando mamá? Paloma, después del pánico inicial, rápidamente recuperó la compostura. Sus ojos astutos miraron a su alrededor. Respiró hondo, y luego rompió a llorar desconsoladamente. No me contradijo. Se arrodilló en el suelo, abrazando las piernas de Leandro. Las lágrimas corrían a raudales, arruinando su maquillaje. «Leandro, tienes que creerme». «Mamá, mamá está teniendo otra de sus crisis», gritó Paloma desesperadamente. «Me estás acusando injustamente. Estaba llamando para regañar a la empleada porque dejó escapar a Pepe, el perro». Le dije, «¿Cómo dejaste que se escapara? Te pago para que lo cuides». Estaba hablando del perro. ¿Cómo podría hacerle daño a mamá? Levantó sus ojos llorosos hacia su esposo, con la voz entrecortada. «Tú sabes que mamá me odia. Siempre pensó que me casé contigo por dinero. Ahora que tuvo un accidente, está en shock y me está culpando. Yo la quiero mucho. ¿Cómo puede acusarme tan injustamente?» Su actuación fue demasiado perfecta. Cada sollozo, cada lágrima, irradiaba una inocencia abrumadora. Me quedé sin palabras. La ira que había estallado momentos antes se enfrió de repente, reemplazada por una náusea que me subía por la garganta. Me volví hacia mi hijo, esperando que se diera cuenta de la descarada mentira. Soy su madre. Soy la que lo dio a luz, la que lo crió con estas manos callosas. ¿No debería creerme a mí? Pero no. Leandro miró a su esposa llorando a sus pies, y luego me miró a mí, su anciana madre con la ropa rota y una herida en la cabeza. Su mirada vaciló. En sus ojos no vi confianza, ni indignación hacia la culpable. Solo vi lástima, y lo que fue más doloroso, vi duda. Suspiró, ayudó a Paloma a levantarse, y luego se volvió hacia mí, con una voz suave como si estuviera consolando a un niño travieso. «Mamá, tal vez te golpeaste muy fuerte, y estás alucinando. O tal vez, ¿olvidaste tomar tus vitaminas para los nervios? Últimamente olvidas mucho las cosas». Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. «Entra a descansar, mamá. Llamaré al médico. Paloma te quiere mucho. ¿Cómo podría ser eso posible? No seas tan desconfiada. Pobrecita mi esposa. Vitaminas. Esas pastillas venenosas de color azul. Mi propio hijo las mencionaba como una solución, como una prueba de la locura de su madre. Miré a Leandro. El niño pequeño de ayer ahora era un hombre tan débil y cobarde que se dejaba manipular por su esposa. En ese momento me di cuenta de que lo había perdido todo. No solo había perdido mi casa, mi tierra, sino que también había perdido a mi único hijo. El hombre que estaba frente a mí ya no era mi Leandro, sino la marioneta de Paloma. El dolor físico ahora no era nada comparado con el dolor del abandono. La profunda decepción me impidió derramar una sola lágrima más. Aparté bruscamente la mano de Leandro que intentaba tocar mi hombro. El gesto brusco lo hizo tambalearse. «No me toques», gruñí, retrocediendo. «No estoy loca, y no olvidé tomar las pastillas. Precisamente porque no tomé esa maldita medicina es que sobreviví para estar aquí y ver sus verdaderas caras». «Mamá, ¿qué estás diciendo?», balbuceó Leandro. «Apártate». Me di la vuelta y cojeé hacia la puerta principal. Sin dudarlo, no necesitaba a su médico. No necesitaba descansar en este infierno terrenal ni un segundo más. Leandro corrió tras de mí, sujetándome del brazo. «¿A dónde vas?
Ya es de noche. Estás gravemente herida. Déjame llevarte adentro. Suéltame, grité. Mi mirada encendida se clavó en su rostro, haciéndolo retroceder asustado. Esta casa no tiene lugar para mí. Si me quedo, moriré de verdad. Quédate con tu esposa y tus pastillas de mentira. Saqué mi viejo teléfono del bolsillo. Mis manos temblorosas marcaron el número de un taxi. Afortunadamente, todavía funcionaba. Me quedé sola en medio de la calle principal, bajo la pálida luz de las farolas, esperando que un auto desconocido viniera a recogerme, dejando atrás la lujosa mansión y a mi hijo que me miraba impotente. El taxi se detuvo bruscamente. Subí, sin mirar atrás ni una sola vez. La puerta del auto se cerró, separándome de ese mundo falso. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo pasar las hileras de agaves en la oscuridad de la noche, con el corazón vacío. Sacrifiqué toda mi vida por mi hijo, y al final me gané la etiqueta de senil, paranoica, para que pudieran manipularme fácilmente. Me pregunto, ¿alguno de ustedes ha estado en una situación tan irónica como la mía? Cuando el hijo que diste a luz elige ponerse del lado de un extraño para herir a su propia madre. Si estuvieras en mi lugar ahora, ¿elegirías aguantar y volver, o te irías con determinación para proteger la última pizca de tu autoestima? Déjenme saberlo en los comentarios. No estoy sola en esta lucha. El taxi me dejó frente a la puerta de mi vieja casa, cuando ya era muy tarde. Este era el lugar al que había pertenecido toda mi vida antes de mudarme con mi hijo, y ahora se había convertido en mi último bastión de refugio. Le pagué al conductor, abrí apresuradamente la reja. Mis manos temblorosas hacían que el manojo de llaves tintineara en el silencio. Tan pronto como entré, cerré la puerta de golpe, asegurando todos los cerrojos. Aún sin sentirme segura, arrastré el pesado armario de roble para bloquear la entrada principal. Mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. Sentía como si miles de ojos me acecharan desde afuera, en la oscuridad de las espinosas hileras de agave. Corrí a mi habitación. Busqué debajo de la cama una larga caja de madera cubierta de polvo. Dentro estaba el viejo rifle de caza de 2 cañones que mi esposo había dejado. Nadie lo había tocado en años. El olor acre a pólvora me hizo extrañarlo profundamente. Revisé las municiones. Todavía quedaban 2 balas. Abracé el rifle con fuerza. Me acurruqué en el viejo y raído sillón del salón, sin apartar la vista de la puerta principal. Era lo único que podía protegerme en este momento, si ese conductor loco venía a buscarme. Bajo la tenue luz amarilla, traté de calmarme para buscar ayuda. La primera persona en la que pensé fue Federico. Él era el abogado de la familia desde que mi esposo vivía, un hombre íntegro y conocedor de la ley. Federico era el único que tenía una copia del testamento original y los títulos de propiedad que aún no le había entregado a Leandro. Marqué su número. Mis manos temblorosas sostenían el teléfono contra mi oído. El tono de llamada sonó una y otra vez. «Por favor, contesta, Federico», susurré en una oración, pero solo me respondió la voz automática de la operadora informando que el número no estaba disponible. Volví a llamar una segunda, una tercera vez, pero el resultado fue el mismo. Más tarde me enteré de que estaba en un viaje de trabajo en las montañas del norte, donde la señal de teléfono era intermitente. La decepción me hizo querer rendirme. Estaba completamente sola en esta lucha desigual. Justo cuando estaba más desesperada, alguien llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Me sobresalté. Apreté con fuerza la culata del rifle. Un sudor frío me corrió por la espalda. ¿Quién podría ser a estas horas? ¿Serían ellos? ¿Paloma había enviado a alguien para silenciarme para siempre? ¿Amalia? ¿Estás en casa? Vi la luz encendida. Una voz familiar llegó desde afuera. Solté un largo suspiro, sintiendo como si me hubieran quitado una tonelada de encima. Era Carmela. Carmela era mi vecina más cercana, mi hermana con la que iba a la iglesia todos los domingos por la mañana durante décadas. Habíamos compartido secretos de mujeres, rezado juntas a los pies de la Virgen de Guadalupe y envejecido juntas en esta tierra árida. Rápidamente, aparté el armario de madera y abrí un poco la puerta. Carmela estaba allí, sosteniendo una olla de sopa caliente envuelta en un paño de tela. Me miró con horror mi aspecto andrajoso, mi cabello revuelto y la costra de sangre seca en mi frente. «Dios mío, Amalia, ¿qué te ha pasado?», exclamó Carmela, casi dejando caer la sopa. No pude contenerme más.
La hice entrar y cerré la puerta con llave. Al ver el rostro familiar y bondadoso de Carmela, el muro de defensa que había construido a mi alrededor se derrumbó por completo. Rompí a llorar, abrazándola como una niña que encuentra a su madre. Carmela. Quieren matarme. Mi nuera quiere matarme. Llevé a Carmela al sillón, sin soltar el rifle. En medio de sollozos ahogados, le conté todo. Le hablé del camión negro y agresivo en la carretera de montaña, de la mirada demente del asesino, del giro del volante que me salvó la vida. Le conté la cruel llamada telefónica de Paloma, que escuché bajo la bugambilla, y el cruel abandono de Leandro. Carmela escuchó, con los ojos muy abiertos, haciéndose la señal de la cruz una y otra vez. Me tomó la mano con fuerza. Su mano cálida me transmitió un poco de calor humano en medio de la fría noche. «No puedo creerlo», exclamó Carmela indignada. «Esa víbora». Supe desde el principio que no era una buena mujer. ¿Cómo se atreve a hacerle algo tan terrible a su suegra? Con razón la he visto últimamente con unos tipos extraños en el pueblo. La empatía y la ira de Carmela me consolaron enormemente. Al menos, en este mundo todavía había alguien que me creía, alguien que estaba de mi lado. Me sequé las lágrimas. Recuperé un poco la calma. Mi voz se volvió firme. «No me voy a quedar de brazos cruzados, Carmela. Mañana iré a la comisaría a denunciarlos. No tengo una grabación, pero tengo esto». Saqué del bolsillo un pequeño papel arrugado. En él había una serie de números garabateados que había logrado memorizar justo después de escapar del auto destrozado. «Esta es la matrícula de ese conductor», dije, con la voz temblorosa por la emoción. Cuando me estaba acorralando, vi la matrícula en el espejo retrovisor. Aunque intentó ensuciarla, todavía recuerdo claramente los últimos 3 números. La policía solo necesita buscar los camiones de la zona y lo encontrarán. Carmela tomó el papel, entrecerró los ojos para ver bien los números bajo la tenue luz. Asintió repetidamente, con una expresión de determinación. «Así es. Esta es la prueba más importante. Eres muy valiente, Amalia. Recordar la matrícula en esa situación». Carmela dejó el papel sobre la mesa. Me acarició la mano callosa. Su voz se volvió más amable y segura que nunca. «No te preocupes. Mañana iré contigo. Iremos a ver al jefe de policía. Samuel. Es un hombre justo. Seré tu testigo. Testificaré sobre tu lamentable estado justo después de escapar de la muerte. Paloma puede tener dinero y poder, pero la justicia de Dios no la perdonará». «Gracias, Carmela». Le apreté la mano. Las lágrimas volvieron a brotar de la emoción. «Si no fuera por ti, no sé cómo habría sobrevivido esta noche. Somos amigas desde hace tantos años. No digas esas cosas». Carmela me dio una palmadita en el dorso de la mano. «Anda, come un poco de sopa para recuperar fuerzas y luego duerme. Me quedaré aquí contigo esta noche. Conmigo y este rifle de guardia, nadie se atreverá a acercarse». Esa noche, comí la sopa caliente de Carmela con profunda gratitud. Por primera vez después de tantas horas de terror, sentí un poco de paz. Miré a Carmela tejiendo en el sofá, agradeciendo en silencio a Dios por haberme enviado un ángel guardián. El sol abrasador de la mañana en el altiplano mexicano iluminaba el polvoriento camino que conducía al pueblo. Caminaba con una determinación nunca antes vista, de la mano de Carmela, mi única compañera en este momento. En mi bolsillo llevaba el papel con la matrícula del asesino, la prueba irrefutable que creía que sacaría al culpable a la luz. Respiré hondo el aire seco y caliente, diciéndome que en cuanto cruzara la puerta de la comisaría, esta pesadilla terminaría. Se haría justicia. Pero me equivocaba. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Justo cuando pusimos un pie en los escalones de la comisaría, antes de que pudiéramos empujar la puerta, una sirena ensordecedora sonó detrás de nosotros, rompiendo la tranquilidad de la mañana. Me di la vuelta sobresaltada. Una ambulancia blanca y otra patrulla de policía se acercaron a toda velocidad, bloqueándonos el paso. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto fue espeluznante. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe. Un hombre con una bata blanca bajó, acompañado de 2 agentes con rostros impasibles. No venían a arrestar a un criminal, venían por mí. El hombre de la bata blanca, que se presentó como un psiquiatra del tribunal de la ciudad, se paró frente a mí. Se ajustó las gafas y me miró con una compasión profesional, esa mirada reservada para los locos. «Señora Amalia,
dijo, con una voz monótona pero afilada como un bisturí. Tenemos una orden judicial para una evaluación psiquiátrica de emergencia para usted. ¿Qué? Me quedé atónita, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Qué está diciendo? He venido a presentar una denuncia. Mi nuera quiere matarme. El médico negó con la cabeza suavemente. Sacó un papel con un llamativo sello rojo del tribunal y me lo mostró. Hemos recibido un informe de su familia, específicamente de la señorita Paloma y el señor Leandro. Han proporcionado pruebas de que usted se encuentra en un estado de agitación severa, que intentó suicidarse ayer al despeñar su auto por un barranco y que actualmente representa un peligro para la comunidad con sus delirios paranoicos. Mentira, grité, temblando de rabia. No intenté suicidarme. Ese conductor me sacó de la carretera. Soy la víctima. Ese es precisamente el problema, señora, intervino el policía que lo acompañaba, con voz firme. Su familia dice que usted siempre imagina que alguien la está persiguiendo debido a su paranoia senil. Para garantizar su seguridad y la de quienes la rodean, el tribunal ha decidido suspender temporalmente sus derechos civiles y su autonomía. Debe acompañarnos a un centro de evaluación médica. Se acercaron. 2 corpulentos enfermeros con uniformes blancos se prepararon para sujetarme. La sensación de estar acorralada me dejó sin aliento. Convirtieron a la víctima en la culpable. Mi milagrosa supervivencia en el acto de una loca. En mi desesperación, me volví hacia Carmela, que había estado de pie detrás de mí todo este tiempo. Ella era mi testigo. Ella había escuchado mi historia, había visto mi sufrimiento. Carmela, por favor, le agarré el brazo, con la voz quebrada por la urgencia. Diles la verdad. Tú sabes la verdad. Sabes que no estoy loca. Háblales del camión, de lo que viste anoche. Carmela, esperaba una defensa firme. Esperaba que mi hermana de la iglesia de tantos años me defendiera de esta injusticia. Pero Carmela no me miró. Bajó la cabeza, dio un paso atrás, y suavemente apartó mi mano de su brazo, como si estuviera quitando algo sucio. Ese gesto fue más cruel que cualquier insulto. Y entonces, mi mirada se detuvo en las manos de Carmela. Sus manos, generalmente ásperas por la jardinería, ahora acariciaban un bolso de cuero negro brillante. Era un bolso de diseñador caro, nuevo, que todavía olía a cuero. El broche dorado brillaba bajo el sol, deslumbrándome. Conocía bien la situación de Carmela. Vivía de una pequeña pensión, y ni ahorrando toda su vida podría permitirse un bolso así. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El latido de mi corazón pareció ahogar todos los demás sonidos a mi alrededor. Lo entendí todo. No fue una coincidencia. Ninguna bondad llega de forma natural en medio de la noche. Carmela me había traicionado. Anoche, cuando vino a visitarme, no fue por amistad vecinal. Vino a espiar. Escuchó todo mi plan, vio el papel con la matrícula y, lo más importante, me localizó para informar a Paloma. El bolso en su mano era el precio de mi libertad. Paloma la había sobornado, convirtiendo a mi mejor amiga en una informante. Carmela, susurré, con la voz rota. ¿Por qué? Carmela no levantó la cabeza, pero vi que sus hombros temblaban ligeramente. Murmuró algo entre dientes, tal vez una oración, o una disculpa tardía, y luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente hacia la acera, dejándome sola en medio del cerco de batas blancas e impasibles. «Llévensela», ordenó el médico. 2 enfermeros se abalanzaron para sujetarme. Luché, grité los nombres de Leandro, de Paloma, maldije esta vil traición, pero la fuerza de una anciana que acababa de sufrir un accidente no era rival para ellos. Una aguja fría se clavó en mi brazo. El potente sedante se extendió rápidamente por mis venas. Mi cabeza daba vueltas. Mis párpados pesaban como plomo. La imagen del cielo azul de México se volvió borrosa, distorsionada. Me metieron en la ambulancia. La puerta se cerró de golpe, encerrándome en la oscuridad. No me llevaron al hospital. La ambulancia se dirigió directamente a la mansión de Leandro. Me llevaron a la antigua habitación de invitados del primer piso, que había sido convertida en una celda de lujo. Las ventanas estaban clavadas y reforzadas con rejas recién soldadas. Todos los objetos afilados habían sido retirados. Me quitaron el teléfono. La habitación apestaba a desinfectante y a nardos, la flor que más odiaba porque me recordaba a los funerales. 2 enfermeras desconocidas, corpulentas y taciturnas,
Vigilaban la puerta día y noche. Su trabajo no era curar mis heridas, sino obligarme a tomar puñados de pastillas de colores a sus horas y asegurarse de que no pudiera salir de la habitación. Me dejé caer en la cama. El sedante paralizaba mi cuerpo, pero no podía apagar el odio que ardía en mi alma. Miré el techo blanco, sintiendo como si una mano invisible me estuviera apretando el cuello, impidiéndome respirar. Impotente, desesperada, había caído en la trampa perfecta que mi nuera había tendido. Una trampa tejida con dinero, leyes y la traición de mis seres más cercanos. La puerta se cerró de golpe, convirtiendo la habitación en una prisión de lujo. Pero lo que más me heló la sangre no fue la orden judicial, ni los guardias que vigilaban afuera, fue la cabeza gacha y la mirada esquiva de Carmela, mi hermana de la iglesia de tantos años, la persona en la que confié mi vida. Al final no pudo resistir el peso del dinero y la codicia. Pensé que a mi edad, cerca de la tumba, la lealtad era lo más valioso. ¿Me equivoqué? ¿Y ustedes, alguna vez han confiado plenamente en alguien, solo para recibir una puñalada por la espalda tan dolorosa como esta? Compartan sus historias en los comentarios. El tiempo en esta celda de lujo pasaba de forma monótona e indefinida. El día era como la noche, solo rodeada por la luz blanca de las lámparas y el fuerte olor a desinfectante. Pero en contraste con mi apariencia demacrada y ausente, que deliberadamente mostraba a las enfermeras, mi mente estaba más alerta que nunca. Cada vez que la enfermera regordeta de rostro impasible me traía las medicinas, yo abría la boca obedientemente, dejaba que la pastilla azul se deslizara y luego fingía tomar un gran sorbo de agua. Pero en cuanto se daba la vuelta, escupía la pastilla a escondidas, la envolvía en un pañuelo o la enterraba profundamente en la tierra de la maceta de cactus que había en un rincón. Pobre planta, tan resistente por naturaleza, ahora comenzaba a marchitarse, amarillenta por absorber el veneno en mi lugar. Al verla, comprendí aún más la crueldad que mi nuera me estaba mostrando. Interpreté muy bien el papel de una anciana senil. Me sentaba inmóvil durante horas en el sillón, con la mirada perdida en el vacío, murmurando frases sin sentido. Esta actuación hizo que la vigilancia de los guardias se relajara gradualmente, y lo más importante, me permitió observar todo. Noté que Paloma ya no tenía el aire de triunfo y arrogancia del primer día que me encerró aquí. Últimamente, cada vez que pasaba a ver cómo me estaba muriendo lentamente, su rostro mostraba una tensión evidente. La gruesa capa de maquillaje no podía ocultar las ojeras bajo sus ojos. A menudo regañaba a las enfermeras sin motivo, y con frecuencia la oía gritar por teléfono en el pasillo sobre dinero, sobre enormes sumas que el banco le estaba exigiendo. Parece que quedarse con mi fortuna no era tan fácil y sencillo como ella pensaba. Una noche, llovió a cántaros. Las lluvias torrenciales típicas del altiplano mexicano caían con fuerza. Los truenos retumbaban como si quisieran rasgar la noche, sacudiendo incluso los sólidos marcos de las ventanas. Las enfermeras de guardia, confiadas en que la tormenta y mi estado sedado me mantendrían tranquila, bajaron a la cocina a tomar café caliente. Estaba acostada, inquieta, escuchando la lluvia azotar los muros de piedra, cuando de repente oí un ruido extraño. Clac, chirrido. Era el sonido del viejo pestillo de la ventana siendo forzado desde afuera. Contuve la respiración. Permanecí inmóvil. Mi mano se deslizó bajo la almohada y agarró con fuerza el crucifijo de plata, la única arma que me quedaba. La ventana se abrió un poco. Una figura oscura y empapada entró, trayendo consigo el frío y un fuerte olor a barro. La figura temblaba, cerró la ventana a trompicones y luego se arrodilló en el suelo mojado. Cuando un relámpago iluminó el rostro del intruso, casi grité. Era Carmela, la mujer que me había traicionado, la que había cambiado décadas de amistad por un bolso de diseñador. Ahora estaba arrodillada frente a mí, en un estado lamentable. Su cabello estaba pegado a su cabeza por la lluvia, su ropa manchada de barro, y su rostro estaba pálido de miedo. Al verme sentada en la cama, con los ojos bien abiertos y completamente despierta, no sedada, Carmela se sobresaltó y luego rompió a llorar. Se arrastró hasta mi cama, juntando las manos en oración como si se estuviera confesando ante una imagen de la Virgen. Amalia, perdóname, por favor, perdona a esta mujer despreciable, sollozó Carmela, su voz ahogada por el ruido de la lluvia. Miré a mi antigua amiga, sin sentir la más mínima compasión, solo una fría satisfacción. No dije nada.
Solo la observé en silencio, esperando la siguiente escena de su drama. Carmela, entre lágrimas, confesó todo en un estado de pánico total. Admitió su cobardía. Tal como yo había sospechado, Paloma la había sobornado, pero lo que Carmela no esperaba era la naturaleza de usar y tirar de mi querida nuera. Me engañó, Amalia. Carmela apretó los dientes. Las lágrimas mezcladas con la lluvia corrían por sus mejillas. Me prometió una gran suma de dinero para reparar mi techo, y el bolso era solo un adelanto. Pero después de que te llevaron, fui a buscarla para pedirle el dinero, y me dio la espalda. Carmela contó que Paloma no solo no le pagó, sino que también ordenó a sus guardaespaldas que la echaran como a un perro sarnoso. Se rió en su cara, diciéndole que era cómplice, una calumniadora, y que si se atrevía a decir una sola palabra de la verdad, la metería en la cárcel junto con Amalia. Incluso, Paloma la amenazó con hacerle daño a su nieto que estudiaba en la ciudad. Tengo mucho miedo, Amalia. No me atrevo a ir a la policía por miedo a sus represalias. Mi conciencia me está matando. No he podido dormir en días. Cada vez que cierro los ojos, veo tu mirada de ese día. Sé que me equivoqué. Fui codiciosa. Fui estúpida. Al escuchar las confesiones de Carmela, esbocé una sonrisa amarga. El karma llega rápido. Paloma, esa víbora, no respeta a nadie. Si la familia no significaba nada para ella, mucho menos una vecina codiciosa. La traición de Carmela fue castigada por la misma persona a la que sirvió de rodillas. Miré a Carmela temblando en el suelo. El desprecio me invadió. Quería echarla de inmediato. Quería gritarle que se fuera, que no ensuciara más esta habitación. Vete, dije, con voz fría y ronca. No quiero volver a verte. Que Dios te perdone, porque yo no lo haré. Carmela, aterrorizada, se abalanzó y agarró el borde de mi manta. No, no me eches, Amalia. Sé que me odias, pero he venido a salvarte. Yo tengo algo para ti. Fruncí el ceño, a punto de quitarle la manta, pero las siguientes palabras de Carmela me detuvieron. Tengo pruebas para meter a Paloma en la cárcel. Entrecerré los ojos. ¿Pruebas? Carmela se secó las lágrimas apresuradamente, su voz temblorosa pero llena de seguridad. Conozco la naturaleza traicionera de Paloma, así que tomé mis precauciones. Yo guardé algo que puede acabar con ella. Mientras hablaba, sacó temblando de su ropa mojada algo envuelto cuidadosamente en varias capas de plástico. Miré fijamente el objeto, y luego a los ojos suplicantes de Carmela. En esos ojos, vi un arrepentimiento genuino, pero aún mayor era el miedo y el odio hacia Paloma. El enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. En esta situación desesperada, completamente aislada del mundo exterior, no podía permitirme el lujo de elegir un aliado intachable. Necesitaba un cuchillo, aunque ese cuchillo ya me hubiera apuñalado una vez. Respiré hondo, reprimiendo el asco. Dejé a un lado mi orgullo y mi ego. En este momento, ya no era la Amalia amable e ingenua. Era una madre luchando por recuperar su vida y su honor. Lentamente, extendí la mano. Mi voz se volvió firme y autoritaria. Está bien, Carmela. Levántate. Si de verdad quieres enmendar tu error, dámelo. Pero recuerda bien, si me traicionas una vez más, te arrastraré conmigo al infierno. Carmela asintió repetidamente. Con manos aún temblorosas por el frío y el miedo, me entregó un objeto envuelto con esmero en un viejo pañuelo bordado con flores. Era su viejo teléfono móvil. La pantalla tenía algunas grietas, la carcasa de plástico estaba rayada, pero en este momento, para mí, era más valioso que cualquier diamante. Yo lo grabé todo. Amalia, susurró Carmela, sin atreverse a mirarme a los ojos. Sabes que soy muy precavida. Cuando Paloma vino a buscarme, me dio dinero y me pidió que te vigilara. Temí que después me traicionara. Ella es de la ciudad, astuta, y yo solo soy una anciana de pueblo. Tenía miedo de que me culpara, así que cada vez que me llamaba para darme órdenes o amenazarme, grababa la conversación a escondidas. Tomé el teléfono, sintiendo el calor que aún quedaba de la mano de Carmela. Resulta que la desconfianza y el miedo de los mezquinos a veces pueden ser la salvación de los inocentes. Abrí la carpeta de grabaciones. Apareció una larga lista de llamadas, todas con el nombre de señorita Paloma. Respiré hondo y presioné el archivo más reciente. Una voz familiar resonó,
rompiendo el silencio de la habitación. Era la voz de Paloma, pero no la voz dulce y falsa de todos los días, sino la voz chillona, áspera y malévola que había escuchado bajo la bugambilla. «¿Qué estás haciendo que tardas tanto, Carmela? Te dije que vigilaras a esa vieja las 24 horas del día. Cuando esté muerta, te pagaré el resto del dinero para que arregles tu casa». Apreté el teléfono con fuerza. Reproduje otro fragmento. «Ese médico ya recibió mi dinero. Le escribirá un diagnóstico de esquizofrenia paranoide a la vieja. Tu trabajo es actuar bien el papel de la vecina afligida. No dejes que nadie sospeche. Si abres la boca, enviaré a Iván a visitarte. Ya sabes lo buen conductor que es. Casi manda a la vieja al barranco. También puede hacer lo mismo contigo». La sangre me hirvió. Cada palabra de Paloma era como una daga envenenada clavada en mi corazón. No solo quería matarme, sino que también había sobornado a un médico, amenazado a un testigo y montado un escenario perfecto para hacerme pasar por loca. Escuché la grabación de su conversación con el conductor, Iván. Su voz era escalofriantemente fría. «Choca de frente. Haz que parezca un accidente por pérdida de control. Asegúrate de que esté muerta antes de irte». Apagué el teléfono y se lo devolví a Carmela. El temblor de la ira había desaparecido, reemplazado por una calma aterradora. Mi corazón, ya destrozado, ahora estaba remendado con una capa de acero frío. Ya no era la Amalia débil que lloraba y suplicaba compasión. Era la dueña de esta hacienda, y cobraría cada una de las deudas. «Lo hiciste bien, Carmela», dije, con voz grave y firme. «Guarda bien este teléfono. Es el seguro de vida para ambas». Esa noche no dormí. Carmela y yo planeamos el día siguiente. Ella se escondería en el gran armario de roble del rincón, esperando la oportunidad de ayudarme a contactar con el mundo exterior. A la mañana siguiente, en cuanto los primeros rayos de sol se colaron por la ventana enrejada, las enfermeras cambiaron de turno. Aprovechando que la enfermera de la noche se iba cansada y la nueva aún no había revisado bien, Carmela salió sigilosamente del armario. Me dio el teléfono. Marqué el número de Federico. Esta vez, el teléfono sonó solo 2 veces antes de que alguien contestara. Federico al habla. Su voz grave y confiable resonó. «Federico, soy yo, Amalia. No preguntes nada, solo escúchame. Estoy en peligro», dije rápidamente, sin apartar la vista de la puerta de la habitación. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea, y luego su voz se volvió urgente. «¿Amalia? Me enteré del accidente y de que estabas enferma. Acabo de llegar. Iba a visitarte esta mañana, pero los guardias me detuvieron. ¿Qué está pasando?». Le conté la situación brevemente, sin omitir ningún detalle. Luego puse el altavoz y reproduje la grabación de Paloma para que Federico la escuchara. Al terminar, Federico exclamó indignado: «Dios santo, qué vil. Amalia, cálmate. Actuaré de inmediato. Tengo un viejo amigo, el inspector de policía Samuel, uno de los pocos hombres honestos de este pueblo. Con esta prueba podemos darle la vuelta a la situación. Haz lo que tengas que hacer, Federico. Arresta a ese conductor. Se llama Iván». Paloma lo mencionó en la grabación. «Entendido. Aguanta un poco más. Cuídate, Amalia». La llamada terminó. Carmela se metió rápidamente en el armario al oír pasos en el pasillo. Escondí el teléfono bajo la almohada. Me acosté, me tapé hasta el pecho y fingí estar profundamente dormida. Las siguientes horas transcurrieron en una espera tensa y asfixiante. Me quedé quieta, contando los latidos de mi corazón, cada tic-tac del reloj de la pared. Afuera, la vida continuaba, pero yo sabía que Federico y el inspector Samuel estaban desatando una tormenta silenciosa. Al mediodía, cuando la enfermera entró con la bandeja de la comida, el teléfono bajo mi almohada vibró suavemente. Esperé a que se fuera y luego me atreví a sacarlo. Era un mensaje de voz de Federico. Me pegué el teléfono al oído. El corazón me latía con fuerza. «Amalia, buenas noticias». La voz de Federico sonó, con un toque de emoción. El inspector Samuel y su equipo actuaron muy rápido. Con la grabación y el número de teléfono de Paloma, localizaron al conductor Iván. Se estaba escondiendo en una pensión miserable en las afueras, preparándose para huir a otro estado. Contuve la respiración y seguí escuchando. Cuando la policía irrumpió, estaba drogado y completamente sorprendido. Samuel le hizo escuchar la grabación de la voz de Paloma. Se dio cuenta de que su jefa lo había traicionado
que lo habían usado como un peón, y se derrumbó por completo. Ante la promesa del inspector de ser indulgente si cooperaba, Iván lo confesó todo. Admitió que Paloma fue la autora intelectual, que lo contrató para fingir el accidente. Incluso reveló el lugar donde recibió el dinero y los mensajes de texto con las instrucciones de ella. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Finalmente, la verdad salía a la luz. El nombre de Iván, el hombre de los ojos dementes que me había atormentado en mis pesadillas, ahora era la llave de mi libertad. Federico continuó. Samuel tenía pruebas suficientes para solicitar una orden de arresto de emergencia para Paloma, pero lo detuve. Quiero que hagamos algo más grande, Amalia. Necesitamos desenmascararla frente a todos, para que no pueda negarlo, para que no pueda usar su dinero para silenciar a los medios. Sonreí, una sonrisa fría pero llena de satisfacción. Federico me entendía. No solo quería que arrestaran a Paloma, quería que mi honor fuera restaurado en el mismo lugar donde fue pisoteado. Le envié un breve mensaje a Federico. Prepárense, estoy lista para la función final. Guardé el teléfono, me senté y me acerqué a la ventana. Afuera, la lluvia había cesado. Los rayos de sol volvían a brillar sobre el jardín, evaporando los charcos. La bugambilla roja se mecía con el viento, tan hermosa y altiva, pero esta vez ya no sentía miedo al mirarla, porque sabía que el final de quienes se escondían bajo la sombra de la bugambilla estaba muy cerca. La alegre música de mariachi y el tintineo de las copas resonaban desde el gran salón, atravesando el grueso suelo de madera y llegando hasta mi celda de lujo. Hoy, Paloma daba una fiesta, no una reunión íntima, sino una gran celebración para anunciar la tutela de mis bienes y el proyecto de venta de la hacienda de Agaves a una corporación inmobiliaria extranjera. Me paré frente al espejo, ajustándome el vestido. Ya no era la anciana senil con un pijama andrajoso. Ahora llevaba un vestido de terciopelo negro bordado con hilo de oro, el traje de ceremonia más elegante de una matriarca de una antigua familia de productores de agave. Me recogí el pelo canoso en un moño alto y orgulloso, adornándolo con el broche de ébano que mi esposo me regaló en nuestro aniversario de bodas. Mis ojos en el espejo ya no estaban inyectados de sangre por el miedo, sino tranquilos y profundos como un lago antes de la tormenta. El teléfono de Carmela vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Federico. Ya estamos en la puerta. Baje, señora. Respiré hondo y abrí la puerta de la habitación. Los guardias que vigilaban habían sido reducidos por los hombres de Federico. Caminé, lenta pero firmemente, por el largo pasillo, hacia la gran escalera que conducía al salón de fiestas. Abajo, en el gran salón, la luz de los candelabros de cristal iluminaba los costosos trajes y los brillantes vestidos de noche. Los invitados eran todos importantes socios comerciales, funcionarios del pueblo que Paloma se había esmerado en invitar para presenciar esta transferencia de poder legal. En el escenario, lujosamente decorado con miles de nardos, estaba Paloma, radiante y triunfante. A su lado, Leandro, mi hijo, tenía la cabeza gacha. Sostenía una copa de vino con manos temblorosas. Parecía pequeño y patético, como una sombra junto al deslumbrante resplandor de su esposa. Paloma levantó su copa de vino tinto. Su voz, entrecortada por la emoción, resonó a través del micrófono. Damas y caballeros, hoy es un día agridulce para nuestra familia. Mi suegra, la respetable señora Amalia, debido a su avanzada edad y a una cruel enfermedad mental, ya no está en condiciones de administrar esta hacienda. Aunque nos duele mucho, mi esposo y yo nos vemos obligados a tomar las riendas. Hizo una pausa, secándose una lágrima falsa, y luego continuó con voz decidida. Para asegurarnos de que mi madre reciba el mejor tratamiento posible, hemos decidido vender una parte de las tierras. En ese momento, le hice una seña a los hombres de Federico. La pesada puerta de roble del gran salón se abrió de par en par. Una ráfaga de aire frío entró, apagando las velas de las mesas. Todas las miradas se dirigieron a la entrada principal. Entré, no agaché la cabeza, no me encogí. Caminé con la cabeza en alto, mi vestido de terciopelo negro rozando ligeramente el suelo de mármol con autoridad. A mi lado no iban médicos ni enfermeras, sino el abogado Federico con un grueso maletín de documentos en la mano, y el inspector de policía Samuel con su impecable uniforme, la mano apoyada casualmente en la funda de su pistola. El bullicio se silenció de repente.
La música se detuvo. Solo se oía el eco de mis pasos, marcando un ritmo constante en el silencio mortal de la sala. Paloma palideció. La copa en su mano tembló, derramando vino que manchó su vestido blanco inmaculado como una mancha de sangre. Balbuceó. El micrófono en su mano emitió un chillido agudo. «Usted, ¿qué hace aquí? Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? ¿Cómo la dejaron salir?» Se volvió hacia Leandro y le gritó. «¿Qué estás haciendo? Lleva a tu madre a su habitación ahora mismo. Está teniendo una crisis». Leandro levantó la vista y me miró, pero al encontrarse con la fría mirada de su madre, se encogió y retrocedió un paso, completamente paralizado. No le dirigí ni una sola mirada a Paloma. Subí directamente al escenario, frente a cientos de ojos atónitos. Los guardias de seguridad intentaron detenerme, pero el inspector Samuel levantó la mano para detenerlos. La autoridad de la policía impidió que nadie se moviera. Paloma entró en pánico. Se abalanzó para quitarme el micrófono, pero yo fui más rápida. Se lo arrebaté de las manos y la empujé hacia atrás con una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Me paré en medio del escenario, mirando a la multitud de abajo, a los que esperaban ver un buen espectáculo. No grité, no insulté. Mi ira se había solidificado en un bloque de acero frío. «Disculpen por interrumpir la fiesta». Mi voz resonó, grave y clara, sin temblar. «Mi nuera tiene razón. Hoy es el día de la verdad, pero no la verdad sobre mi enfermedad, sino la verdad sobre su carácter». Dicho esto, saqué el viejo teléfono de Carmela y con calma conecté el cable al sistema de altavoces del salón que Federico ya había preparado. Paloma pareció reconocer el teléfono. Su rostro se quedó sin sangre. Intentó abalanzarse para arrancar el cable. «Apáguenlo, no la escuchen, está loca». Pero Samuel se interpuso rápidamente. Su mirada afilada era una advertencia. Presioné el botón de reproducción. Toda la sala contuvo la respiración. Un sonido de estática se escuchó por un momento, y luego la voz venenosa y chillona de Paloma resonó desde los 4 altavoces, tan clara como si estuviera gritando al oído de todos. «Esa vieja es más dura que una cucaracha». Le dije a Iván que la matara. Los murmullos comenzaron a escucharse abajo. Paloma se quedó petrificada, se tapó la cabeza con las manos, sacudiéndola como si quisiera negar ese sonido. La grabación continuó, cruel y cruda. «Vigílala de cerca. No dejes que se comunique con nadie. Cuando venda la tierra, te daré el resto del dinero para que arregles tu casa. Tenemos que hacer que parezca que está realmente loca. Asegúrate de que se tome las pastillas a tiempo. Ese medicamento le atrofiará el cerebro rápidamente». Cada palabra era como una bofetada en la cara de los elegantes invitados presentes. Miraron a Paloma con asco y miedo. Los socios comerciales comenzaron a negar con la cabeza, a susurrar y a dirigirse hacia la puerta. Paloma se derrumbó en el suelo del escenario, sin rastro del orgullo de una anfitriona. La máscara de devoción y moralidad que tanto se había esforzado por mantener, se había hecho añicos, revelando a un demonio codicioso y cruel. Apagué la grabación. Desconecté el cable. La sala se sumió en un pesado silencio. Miré a Paloma temblando a mis pies, y luego a Leandro, que estaba de pie como una estatua, con el rostro desencajado. No sentí satisfacción, solo sentí un inmenso vacío. El precio de esta verdad era demasiado alto, pero al menos, aquí mismo, bajo las luces brillantes, el honor de mi familia y mi inocencia habían sido limpiados. La grabación terminó, dejando un silencio mortal que se apoderó de todo el lujoso salón. Los elegantes invitados, los socios comerciales con sus costosos trajes, todos estaban atónitos. Luego, como un enjambre de abejas alborotado, comenzaron los susurros y los comentarios, cada vez más fuertes. Las miradas que antes admiraban y envidiaban a Paloma, ahora se tornaron en desprecio y horror, como si vieran una plaga. Leandro estaba allí, petrificado, su rostro pálido como el de un muerto. Sus manos temblaban tanto que no pudo sostener la copa de vino que tenía. Se escuchó un golpe seco. La copa de cristal cayó al suelo de mármol y se hizo añicos. El vino tinto oscuro se derramó, manchando la alfombra blanca inmaculada como una mancha de sangre fresca. Se volvió para mirar a su esposa, la mujer hermosa y elegante que una vez adoró, por la que se había enfrentado al mundo entero. Ahora se revelaba como un monstruo codicioso bajo las luces del escenario. En los ojos muy abiertos de Leandro
Vi el colapso de una fe ciega. Paloma ya no pudo mantener su falsa compostura. Al ver las miradas de desprecio dirigidas hacia ella, soltó un grito agudo y salvaje. Se abalanzó sobre mí, con las uñas afiladas extendidas para arrebatarme el micrófono, sus ojos inyectados de odio. «Cállate, vieja desgraciada. Apaga esa cosa ahora mismo». Pero antes de que pudiera tocar mi ropa, el inspector Samuel y otros 2 policías se abalanzaron sobre ella. Las manos firmes de la justicia la inmovilizaron rápidamente, torciéndole los brazos a la espalda. Se escuchó un clic frío. Las esposas brillantes aseguraron las muñecas de Paloma en el escenario, ante la mirada de cientos de personas. Luchó, gritó, maldijo. Su elegante vestido de noche estaba desaliñado, su maquillaje corrido por las lágrimas y el sudor. La imagen de la nuera devota y elegante había desaparecido por completo. Solo quedaba una criminal enloquecida por la desesperación. «Llévensela», ordenó el inspector Samuel con firmeza. Mientras la policía se llevaba a Paloma a través de las mesas, ella se volvió para mirar a Leandro, gritando pidiendo ayuda. «Leandro, haz algo, sálvame. Soy tu esposa. ¿Qué haces ahí parado? Cobarde». Los gritos de Paloma se fueron apagando hasta desaparecer tras la gran puerta, dejando a Leandro solo en el desolado escenario. La multitud comenzó a dispersarse. Todos querían abandonar esa escandalosa fiesta lo antes posible. En ese momento, Leandro pareció despertar de su estupor. Miró a su alrededor y vio a su madre de pie, silenciosa y majestuosa con su vestido de terciopelo negro. Sus piernas cedieron. No caminó, sino que se arrastró hasta mis pies, cayendo de rodillas en el charco de vino tinto derramado. Leandro se aferró al dobladillo de mi vestido, sollozando, el llanto de un niño perdido que acaba de encontrar a su madre, pero también el llanto de un cobarde que acaba de darse cuenta de un error irreparable. «Mamá, mamá», balbuceó Leandro. Las lágrimas empapaban mi falda. «Lo siento. De verdad no sabía nada. Ella me engañó. Dijo que estabas enferma, que todo lo que hacía era por tu bien. Te juro por Dios que no sabía que quería matarte. Perdóname, mamá. Miré a mi único hijo, el hijo que había llevado en mi vientre, por el que había derramado cada gota de sudor en los espinosos campos de agave para criarlo y convertirlo en un hombre. Ahora, al verlo arrodillado a mis pies, tan humillado y débil, mi corazón se encogió. Debería haberme sentido satisfecha. Debería haberme sentido consolada al ver a mi hijo volver a pedir perdón. Pero no. En ese momento solo sentía una inmensa tristeza. No me agaché para ayudarlo a levantarse como siempre. No le sequé las lágrimas como solía hacer cuando era niño. Me quedé quieta, dejándolo aferrarse a mis piernas, con la mirada perdida en la distancia, donde la gran puerta se había cerrado. «Leandro», dije, con voz grave pero clara, sin temblor alguno, «dices que no sabías nada. Dices que eres inocente». Leandro levantó la vista. Sus ojos enrojecidos me miraron llenos de esperanza. «Sí, mamá, soy inocente. Todo fue culpa de Paloma». Negué con la cabeza. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. «No, hijo mío, no eres inocente». Mis palabras dejaron a Leandro atónito. «Tu debilidad fue la mayor cómplice de esta tragedia». Lo miré directamente a los ojos. Con la mirada severa de una madre que educa a su hijo por última vez, elegiste hacer oídos sordos a mis gritos de auxilio. Elegiste cerrar los ojos ante las señales de alarma. Dejaste que tu esposa me despojara de mi humanidad solo porque querías una vida tranquila y falsa. Si me hubieras creído una sola vez, si hubieras tenido el criterio de un hombre de familia, tu esposa no habría caído tan bajo en el pecado». Leandro bajó la cabeza. Sus hombros temblaban violentamente. Cada una de mis palabras era como sal en la herida abierta de su corazón. «No te culpo por no saber. Te culpo por no haber querido saber. Vendiste tu alma por la comodidad, y el precio que pagas es el día de hoy». Dicho esto, aparté la mano de Leandro de mi vestido. Ese gesto firme fue como cortar el cordón umbilical invisible que nos había unido durante tantos años. Mi protección ciega había creado a un hombre débil, y ahora era el momento de que él asumiera la responsabilidad de su propia vida. «Mamá, ¿a dónde vas?», gritó Leandro asustado al verme dar la vuelta y marcharme. «Voy a recuperar mi vida, la vida que abandoné por ti». Bajé del escenario, crucé el salón vacío,
dejando atrás las brillantes pero frías luces de los candelabros, dejando a mi hijo arrodillado en medio de las ruinas de la fiesta. Mis zapatos resonaban rítmicamente sobre el suelo de piedra, un eco de soledad pero también de orgullo. La gran puerta se abrió, el aire fresco de la noche entró, salí, llenando mis pulmones con el olor a tierra, a plantas y a libertad. El dolor seguía ahí, sordo y punzante, pero sabía que toda herida sana con el tiempo. Había perdido a un buen hijo, pero me había encontrado a mí misma, la Amalia fuerte de esta tierra de agaves. Las campanas de la iglesia del pueblo resonaban, graves y melodiosas, desvaneciéndose lentamente en el aire puro del atardecer del altiplano. Me senté en mi mecedora familiar en el porche, sintiendo el calor de los últimos rayos de sol que caían como miel sobre mis hombros. Frente a mí, los campos de agave azul se extendían hasta el horizonte. Sus hojas afiladas como espadas se erguían orgullosas bajo el cielo rojizo. Ha pasado un año desde que la tormenta emocional arrasó mi vida, y ahora, todo ha vuelto a su calma natural. Después de la fiesta de la verdad de aquel año, con la ayuda inestimable del abogado Federico y las pruebas irrefutables del inspector Samuel, recuperé oficialmente el control total de mis bienes y de la hacienda de agaves de la familia. Paloma recibió la sentencia que merecía por sus crímenes. Los días en que usaba el dinero y la mentira para manipular a los demás terminaron tras las rejas. Cuando se la llevaron, no sentí alegría, solo alivio porque la oscuridad realmente había desaparecido de aquella bugambilla roja. No usé esa fortuna solo para vivir para mí. Fundé una fundación de asistencia legal llamada Verdad de Plata, un lugar que ofrece asesoramiento y protege los derechos de los ancianos que han sido estafados o abandonados por sus propios familiares. No quiero que nadie más experimente la sensación de impotencia y asfixia en su propio hogar como yo lo hice. Unos pasos suaves resonaron en el suelo de madera, trayendo consigo el aroma de una taza de té de hierbas caliente. «Aquí tiene su té, señora Amalia». Tomé la taza de manos de Carmela. Ella estaba allí, silenciosa y humilde con su impecable uniforme de ama de llaves. Nuestra relación ahora es puramente profesional. No puedo olvidar la puñalada por la espalda que me dio, pero tampoco puedo negar que su desconfianza me salvó la vida. La dejé trabajar en la casa, no por la vieja amistad que ya murió, sino porque quería darle la oportunidad de saldar su deuda de conciencia a través de un servicio dedicado. Hablamos poco del pasado, solo lo necesario para el día a día. Esta distancia es una barrera necesaria para proteger mi alma. A lo lejos, en la destilería donde se oía el ajetreo de los motores, vi la figura de un hombre fornido cargando pesados sacos de materia prima. Era Leandro. Mi hijo no fue a la cárcel porque no había pruebas directas de su participación en el plan de Paloma, pero tomé una decisión firme. Le corté toda ayuda financiera y lo desheredé hasta que demostrara su valía. Actualmente, Leandro trabaja como obrero en la destilería de su propia familia. Está aprendiendo a trabajar con sus manos, a valorar cada peso ganado con sudor y lágrimas, en lugar de vivir de la explotación de su madre. A veces, desde lejos, mira furtivamente hacia el porche donde me siento, con una mirada llena de arrepentimiento y anhelo de perdón. Todavía lo quiero, porque es mi carne y mi sangre, pero entiendo que si cedo ahora, volveré a matar su crecimiento como persona. Dejarlo valerse por sí mismo es la mayor misericordia que puedo ofrecerle. Tomé un sorbo de té amargo y sentí una paz extraña. Aprendí la lección más cara que la vida puede dar, una lección que a los 55 años realmente he asimilado. Me di cuenta de que ser madre no significa renunciar a una misma, y el sacrificio no significa dejar que otros pisoteen tus límites personales. Sentada en medio del resplandeciente atardecer, quiero compartir estos pensamientos con todos, como un mensaje de una mujer que ha resurgido de las cenizas de la traición. A todos los padres y madres que siempre consideran a sus hijos como el centro de su universo, por favor, recuerden que el amor más grande no es la protección ciega, ni dar todo lo que tienen hasta quedarse sin nada para defenderse. Protegerse a sí mismos y establecer límites personales claros no es egoísmo. Es la forma de preservar su dignidad y enseñar a sus hijos a respetar a los demás. Nunca firmen papeles que no entiendan, y nunca dejen que nadie, ni siquiera el hijo que dieron a luz, les quite su autonomía. Solo pueden proteger a los demás cuando ustedes mismos están firmes sobre sus propios pies. A los hijos que ya tienen su propia familia,
Su papel es el de un equilibrista. Su pequeña familia es el hogar que deben cuidar. Pero la familia de origen, donde están sus padres ancianos, es la fuente de la vida. No ignoren el dolor de sus padres por complacer a su pareja o por su propia debilidad. La lealtad a la pareja nunca debe construirse sobre la falta de respeto y la crueldad hacia quienes les dieron la vida. Un buen esposo o una buena esposa nunca les pedirá que elijan entre ellos y su madre. Sean conscientes para no convertirse en cómplices silenciosos de planes codiciosos. Sobre la codicia y la naturaleza humana, he visto cómo destruye una familia más rápido que cualquier tormenta. El dinero y el estatus son solo cosas materiales, pero si dejan que les ciegue, los convertirán en monstruos solitarios. Paloma lo tenía todo, pero su codicia sin límites la hizo perder su libertad y su honor. El egoísmo puede traer victorias a corto plazo, pero dejará un páramo emocional que ninguna cantidad de dinero puede compensar. Y finalmente, para aquellos que están a punto de entrar o ya están en una relación familiar, constrúyanla sobre la base de la sinceridad y el respeto, no sobre el aprovechamiento o el cálculo de beneficios. Mírense a los ojos con comprensión, no miren sus bolsillos para valorar el afecto familiar. Una familia solo es verdaderamente un hogar cuando cada miembro se siente seguro y amado por lo que es. La oscuridad bajo la bugambilla roja de aquel entonces ha desaparecido por completo. Ahora, frente a todos, está una Amalia independiente y orgullosa. Ya no temo los susurros, ni las pastillas venenosas, ni los planes malvados. Vivo mis años dorados bajo el sol, donde soy dueña de mi propia vida, en medio de los campos de agave azul y el sonido pacífico de las campanas de la iglesia. Creo que por muy cruelmente que la vida te arroje al abismo, mientras no te rindas, la luz de la justicia y la autoestima te guiarán de regreso. Ámate lo suficiente para que nadie pueda volver a herirte. No estoy sola, y tú tampoco. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en los nombres de los personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías por recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.